Muy buenos días, el tema de hoy es Tan solo cree. Vamos al libro de Lucas capítulo 21 versos 18 al 22. Y dice: por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Muchos eruditos, evangelistas, cronistas, maestros han intentado explicar este mensaje de diferentes formas y de diferentes métodos. Algunos piensan que era un mensaje directo para el pueblo judío, que era una palabra profética, pero nos vamos a enfocar en la palabra literal de este mensaje de Mateo y vemos que en la palabra de Jesús se parecía a lo que estamos viviendo nosotros en este tiempo, en todo menos en el pecado. Comienza diciendo la lectura que le dio hambre. Nuestro Señor sintió hambre. Podemos pensar que no comía, porque hacía mucho ayuno y oraba, pero vemos en este pasaje que tuvo hambre y buscó en la higuera fruto y no halló nada en ella. Diciendo duras palabras, y para sorpresa de los discípulos, la higuera se secó. Contrario a lo que muchos piensan, que esto es una maldición, es una excelente oportunidad que tuvo el Señor para enseñar a sus discípulos de una manera muy natural. Sintió hambre y llamó la atención de tal manera que ellos expresan: ¿cómo es que se secó esta higuera? Le habían seguido durante 3 años. Vieron a Jesús libertar endemoniados, lo vieron sanar enfermos, lo vieron reprender los vientos, y en ese momento les llegó a preguntar por qué se sorprendían si era un maestro por excelencia. Daba la clase y daba el ejemplo. Le habló de la fe y la ejercitó con autoridad. ¿Es Dios? Sí. Dios hecho hombre. Esta era una enseñanza para aprender a ejercer la fe. ¿Cuántas veces usted ha recibido un milagro de Dios y su fe ha sido puesta a prueba? Pero cuando viene una duda, cuando viene la incertidumbre, la opresión, su fe ha menguado. Jesús hace el milagro y ellos se asombran. Entonces, ¿lo demás no era asombroso? ¿Cómo les llamó tanto la atención esto? Pero Jesús no solo le habla a los discípulos, sino también nos habla a nosotros en este tiempo, lo cual nos dice que ejerzamos la fe. Debemos ejercerla con autoridad, con convicción y con firmeza. Si tuvieras fe, mayores cosas que estas harías. Podríamos decir a una montaña: plántate en medio del mar. Muchos creen que esto era un recurso literario, que era exageración, pero yo creo que el Señor de la creación, que les ordenó a los vientos que se calmasen y le obedecieron, que le ordenó al mar dejar de rugir, el que creó los cielos y la tierra y esa higuera, el que dividió el mar y lo dividió usando a Moisés, que dividió el Jordán usando a Elías, puede hacer eso, puede hacer que tú y yo ejerzamos esa fe y la ejerzamos con autoridad. Él hoy nos dice que ejerzamos sin miedo y con autoridad que Él mismo nos ha dado, que esa autoridad que nos ha dado Jesús la empezamos a obedecer y empezamos a ejecutarla en todo lo que estemos viviendo. Si le das espacio a la duda, ya has perdido. Cree sin dudar. La palabra dice: todo es posible para el que cree. Es creyendo que lo que pidamos será hecho. Y Él no es hombre para mentir. El Señor le dice hoy al cáncer: sécate. Si lo hizo con la higuera, lo hará también con tu enfermedad. Le puedes decir a eso que te agobia: quítate y vete lejos en el nombre de Jesús. Es un tiempo en el que tenemos que clamar para que toda agenda del enemigo sea quitada de nuestra vida, de nuestra casa y de nuestra familia. Se rompa y se seque, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Dice el Señor en Marcos capítulo 16, 17 al 18.
Ahí nos habla y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Lo crees? Si tú lo crees, di aleluya, gloria a Dios, lo creo y lo voy a aplicar en mi vida a partir de hoy. Entonces comencemos a actuar, comencemos a hablar conforme a lo que el Señor nos ha dicho, porque tenemos el mejor ejemplo, Jesús. Así como Él lo demostraba a través de sus discípulos, Él lo quiere mostrar a través de nosotros y que podemos ejecutarlo y hacerlo a partir de ahora. Es el tiempo de que tú ejercites la fe. Y esa fe la puedes ejercitar a medida que tú vas orando, a medida que tú vas leyendo la palabra, a medida que tú vas meditando en la palabra. Ejercita la fe, confiesa y declara, así como lo hizo Jesús. Así como Jesús lo hizo con la higuera, que la vio que no daba fruto. Y Jesús, dice la palabra, que él maldijo la higuera y le ordenó que se secara. Y la higuera se secó al instante. Así nosotros tenemos que hablarle a las circunstancias. Si tú lo hablas con fe y creyendo que Jesús lo hará a través tuyo, verás el milagro a través de tu vida. Es el tiempo que le hables a ese monte que está al frente tuyo, y le digas, quítate y échate a la mar, y él obedecerá en el nombre de Jesús. Amén y amén.